Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia USIL. Frecuencia USIL. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta transmisión de Radio Frecuencia USIL. Mi nombre es Andrea Rodríguez y bienvenidos a este su programa Andrea te lo cuenta. Bueno gente, en la transmisión de esta semana quiero contarles un poquito más la historia de cómo era la animación antes de que existiera Disney. Por ejemplo, yo les voy a poner una pregunta. ¿Qué es lo que a ustedes se les viene a la mente cuando les mencionan acerca de los primeros dibujos animados? Por ejemplo, en mi caso, lo primero que se me viene a la mente es el Mickey Mouse antiguo, que no sé si han tenido la oportunidad de verlos, que es en blanco y negro y que tiene un aspecto totalmente distinto como el que lo tiene hoy en día. Pero después de realizar todas estas investigaciones pude darme cuenta que realmente ese no fue el primer dibujo animado que yo, por ejemplo, tenía en mente, ¿no? Para poder entender esto más que nada, tengo que resaltar que en 1937 Walt Disney cambió para siempre el mundo de la animación. Es considerado como que la persona que cambió la animación desde aquel momento, con el lanzamiento de su primera película, que fue Blancanieves y los 7 enanitos. Sin embargo, la historia de los dibujos animados se remonta a finales del siglo XIX y tuvo varias metamorfosis en las primeras décadas del siglo XX, con la llegada de los primeros personajes mundialmente famosos. Por ejemplo, no sé si han escuchado acerca de Félix el Gato o Betty Boop, pasando por los Looney Tunes o los primeros trabajos que realizó Disney, que en este caso fueron pre-Blancanieves, que estaba llena de movimientos exagerados, había situaciones bastante estrambóticas y la película tenía mucho sentido del humor y es totalmente distinto como es que lo tiene hoy en día la película. Ahora siguiendo lo de los primeros pasos de los dibujos animados, se cuenta la historia de que en 1896 el cineasta británico Stuart Blackton fue enviado como reportero del New York Evening World a entrevistar a Thomas Edison y a hablar acerca de su último invento por aquella fecha, que en este caso fue un proyector de cine, fue el primer proyector de cine llamado Vitascopio. La entrevista la realizaron en la cabaña del estudio de Edison, donde el inventor grabó a Blackton haciendo los dibujos sobre una pizarra. Por el lado de los dibujos animados y la animación, se cuenta que el dibujante y animador francés Émile Cohl fue considerado como uno de los padres de los dibujos animados. Eso es muy importante. Su leyenda cuenta que en 1907, a sus 50 años, se encontró el póster de una película que estaba evidentemente sacado de uno de sus cómics que él había realizado anteriormente. Después de esto, tras hablar con el dueño del estudio, fue contratado como guionista y así empezó a involucrarse cada vez más en el mundo del cine. En 1908, Cole creó Phantasmagoria, que es considerada la primera película totalmente animada que se hizo en la historia. La animación para este momento era bastante rudimentaria y el tipo de dibujo que se utilizaba también. Utilizaba unas 700 ilustraciones, las cuales fue poniendo encima de un cristal iluminado. Lo más interesante que se puede ver en todo esto es que los dibujos parecían dibujados encima de una pizarra, aunque esto realmente no era más que una ilusión producida utilizando los negativos de los dibujos. Ahora, del lado de las historietas, que también fueron parte fundamental de este rubro de la animación, se encuentra la historia del historietista estadounidense Winsor McCay, que es uno de los hombres más importantes de la historia del cómic con su clásico Little Nemo in Slumberland. En 1821, Winsor McCay participó en una pequeña película muda llamada Little Nemo, en la que se incluye un fragmento de pura animación a partir del minuto 8. En este fragmento podemos ver ya animación coloreada a base de ilustraciones secuenciales. Y esto fue como que más moderno en aquella época, ¿no? En 1914, y después de visitar un museo, McCay se apostó una cena a que podía hacer que los dinosaurios vivieran de nuevo. Él apostó por los dinosaurios completamente y que esto iba a ser como un boom en aquel momento. Lo hizo con una animación compuesta por más de 10.000 dibujos
hechas a mano en la que estuvo trabajando durante 6 meses aproximadamente, y el resultado final fue el film Gertie the Dinosaur, que es una película que fue la primera en mezclar imágenes reales con la animación. Obviamente, después de todos los sucesos mencionados anteriormente, los dibujos animados se volvieron mucho más populares, ya que esto captaba obviamente la atención de las personas. En 1920, Otto Mesmer y el estudio Pet Sullivan crearon el personaje tan conocido que es Félix el Gato. Era un personaje del propio estudio por la que la audiencia podía esperar ver muchos más capítulos. Esto a su vez le daba a Mesmer y a sus compañeros la posibilidad de explorar el personaje y mejorar su animación. Aunque había pasado relativamente poco tiempo desde que se empezara a experimentar con la animación, Félix el Gato, esta serie, demostró lo rápido que estaba avanzando en este rubro. Además, este personaje se convirtió en el primer dibujo animado que produjo merchandising. Merchandising, por si es que no lo conocen, es productos que muestran más que nada, por ejemplo, polos o loncheras, cartucheras, todo que tenga que ver con la película. Y esto obviamente producía mucho dinero. Y bueno, en este caso el estudio Pet Sullivan se hizo obviamente oro con este nuevo trabajo, ¿no? Lamentablemente en aquella época era común que el crédito por el personaje se lo llevase más que nada el estudio, por lo que el creador Mesmer siguió ganando su salario normal, aunque el estudio ganase millones de dólares con la creación de esto, ¿no? En 1922 se fundó la empresa Loch O'Grant Films Inc., que se dedicaba a realizar cortometrajes animados basados en cuentos populares. Sus fundadores fueron Walt Disney y U.B. Wickers, que acababan de cerrar un poco antes un estudio llamado Wickers Disney Commercial Artists, y fue el primer trabajo de una nueva empresa que se lanzó en 1923 con el título de Alice in Wonderland, que es Alicia en el País de las Maravillas. Esta era una sencilla mezcla de la imagen real y la animación, insertando textos entre medio para contar un poco más la historia y hacerla entender un poco más. Sin embargo, esta solamente era el inicio del mito de un Walt Disney que empezó a consagrarse en 1928 con la mítica Steamboat Willie, que es la tercera entrega de un nuevo personaje que acaba de crear, el cual fue Mickey Mouse. Y bueno, gente, ahora nos vamos a una pausa, pero regresamos con más sobre la creación de este famoso personaje sobre Mickey Mouse y cómo se dice que Walt Disney reinventó la animación. Volvemos en unos instantes. Frecuencia USIL, el primer programa radial universitario del Perú. Frecuencia USIL. Frecuencia USIL, el primer programa radial universitario del Perú. Frecuencia USIL. Desde el campus de la Universidad San Ignacio de Loyola en La Molina, Frecuencia USIL, programa producido por los alumnos de la Universidad San Ignacio de Loyola. Hola, muy buenos días, 9:00 de la mañana, y estamos acá en vivo y en directo desde el campus de la Universidad San Ignacio de Loyola. Estás escuchando Frecuencia USIL. No te muevas, que ya regresamos con más en Frecuencia USIL. Muy pronto, una nueva temporada marcará tu frecuencia. Frecuencia USIL, nueva temporada. Somos Frecuencia USIL. Bueno, gente, nos encontramos aquí de vuelta desde Frecuencia USIL y continuando con el tema acerca de la creación de Mickey Mouse y cómo es que se dice o por qué es que se dice que Walt Disney fue el que reinventó la animación. Quiero contarles un poco más profunda la historia de Walter Disney, el creador de Walt Disney. Y bueno, este personaje tan importante en la historia de la animación nació el 5 de diciembre de 1901. Este fue un productor, director y guionista y animador estadounidense que se dice que tiene posibles rasgos españoles. Este fue nacido en Chicago y pasó los años más felices de su infancia en una granja cerca de Marceline, que fue en Missouri, hasta que en 1909 su padre enfermó y su familia se trasladó a Arkansas City. Pasado un par de años, Walter Disney, que ganaba algún dinero vendiendo sus caricaturas, se matriculó en el Instituto de Arte de Arkansas City, donde aprendió las primeras nociones sobre las técnicas de dibujo.
En su adolescencia descubrió el cine, un invento que lo apasionó desde el primer momento. Una vez licenciado, se fue a vivir con su hermano Roy, donde buscó empleo como dibujante y encontró un trabajo como aprendiz en una agencia de publicidad, en la cual era Pesman Rubin Commercial Art Studio, y donde conoció a Ub Iwerks, quien fue un joven de su misma edad y que también era dotado por el dibujo así como él, con el que esta persona entabló una amistad inigualable y posteriormente también una relación de negocios. En 1922, Walter Disney fundó con la ayuda de su amigo Ub Iwerks la compañía Logue o Graham Films, con la que ésta realizó exitosos cortometrajes famosos en sus cuentos infantiles. Sin embargo, los gastos de producción superaban los beneficios y al año siguiente tuvo que cerrar lamentablemente. Desalentando bastante a Disney, este se trasladó a Hollywood, donde en 1923 comenzó a producir dibujos animados junto a su hermano Roy o Disney, llegando al que sería ni más ni menos al famoso ratón Mickey Mouse, con el que también tiempo después sería el emblema de la llamada factoría Disney. Él, después de esto, realizó una continuación de una serie de sus sinfonías, donde se le decía sinfonías tontas, donde iniciaba con la danza del esqueleto, este primer dibujo animado que existió en 1929, y en el año 1932 introdujo el color en árboles y flores. En 1934 creó al famoso Pato Donald y en 1937 realizó un primer largometraje de dibujos animados de la historia de Blancanieves y los 7 enanitos, que fue su primer proyecto así como que el más grande, al que después le siguieron Pinocho, que fue en 1940, Fantasía en 1941 y Bambi en 1942. Durante los años 50 y 60, Walt Disney Productions pasó de ser a una de las mayores productoras cinematográficas, al tiempo que Disney intentaba mantener el mayor control artístico posible. Al tiempo que Disney intentaba mantener todo esto, la compañía abordó la publicación de literatura infantil y cómics, donde la mayoría de los protagonizadores de sus personajes era el Pato Donald y el perro Pluto. Posteriormente, en el mundo del cine, se estrenarían estas famosas películas como La Isla del Tesoro, Robin Hood o Mary Poppins, todas ellas con actores reales en animación, y que llegarían obras bastante inolvidables que yo creo que todos conocemos, el cual son Peter Pan, Aladdin, El Rey León o Pocahontas. Y todas estas creaciones le han llevado a presentar la persona con más números de premios Oscar que ha recibido en toda la historia, con un total de 32 premios Oscar, o sea, imagínense eso. Pero ahora, yendo al por qué es que se dice que Walt Disney fue quien reinventó la animación como tal. A ver, en la década de los años 30, está considerada como una era dorada de la animación estadounidense, ya que, como hemos visto, en ella nacieron algunos personajes míticos que siguieron estando presentes en nuestros días hasta el día de hoy, obviamente. Además, también fue en la década en la que Walt Disney dio un salto cualitativo con el cambio para siempre del mundo de la animación. Lo que hizo, por ejemplo, en 1937, con el que se considera el primer largometraje animado, que fue el de Blancanieves y los 7 enanitos, como ya se los mencioné en el primer bloque, que esta fue la primera película más grande que realizó. La película no solo es la combinación de una década de avances en la animación, sino que Walter Disney se atrevió a introducir un enorme realismo lejos de las exageraciones en los movimientos del resto de los dibujos de aquella época, por lo cual es considerado la persona que reinventó como tal el mundo de la animación, ¿no? Y bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado bastante esta historia. La verdad es que antes de realizar este programa yo no tenía tanta noción acerca de
de cuáles eran los primeros dibujos animados antes de Disney, porque yo creo que toda mi vida se basaba en Disney, por lo que siempre he creído que el primer dibujo animado fue Mickey Mouse, pero realmente no fue así. Así que espero que también les haya interesado bastante ese tema y nos vemos en una próxima. Bye. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia USIL. Frecuencia USIL.